4 de octubre de 1957. En la base de la Fuerza Aérea Vandenberg, el crepúsculo cae sobre los hangares y los estacionamientos vacíos. Dentro del comedor de oficiales, el aire huele a café recalentado y a papeles húmedos. 3 hombres de uniforme conversan con voz baja sobre el próximo lanzamiento de prueba del programa Vanguard. Afuera, el Pacífico ruge con la calma de una noche sin viento. De pronto, en la mesa del fondo, un técnico de meteorología ajusta el dial de un pequeño receptor de radio. Un pitido agudo, regular, se cuela entre las interferencias. Al principio nadie le presta atención. Suena como el eco de una transmisión mal sintonizada, un latido metálico que se repite cada segundo. Pero el joven ingeniero frunce el ceño y alza la voz. «Señores, escuchen esto». Los oficiales lo miran, molestos por la interrupción. El sonido continúa. «Bip, bip, bip». Uno de ellos se inclina hacia la radio. «Apague esa cosa», dice medio en broma. «Parece un teletipo con asma». El técnico niega con la cabeza. «No es interferencia, señor. Es una señal, una transmisión continua». El más veterano de los 3 deja el tenedor sobre el plato. «¿De dónde viene?» «Del cielo», responde el joven. Silencio. Solo el pitido sigue llenando el aire. En la habitación contigua, un operador de comunicaciones entra apresurado con un memorando en la mano. Acaban de recibir un boletín de prensa en Washington. La Unión Soviética ha lanzado algo. Un satélite, señor. La palabra cae como una piedra. Satélite. Nadie se mueve, nadie habla. El oficial más alto, con las mangas arremangadas y el rostro curtido, repite lentamente, como si la frase le resultara absurda. ¿Un satélite soviético? El ingeniero asiente. Está en órbita. Lo confirmaron estaciones en Turquía y Alemania. ¿Qué está transmitiendo? Solo ese pitido. ¿Y qué significa? Significa que funciona. El silencio que sigue no es de admiración, sino de incredulidad. En los años posteriores a la guerra, los Estados Unidos se habían acostumbrado a ser los primeros en todo. La bomba, el avión a reacción, el radar, la computación. Y ahora, el primer objeto humano en el espacio llevaba una bandera roja. El coronel apoya las manos sobre la mesa, lentamente. ¿Desde cuándo pueden los rusos lanzar algo que no caiga? El joven ingeniero lo mira sin levantar la voz. Desde hoy. La radio sigue emitiendo su señal metálica, constante, hipnótica. Bip, bip, bip. Fuera, el cielo está limpio, y sobre la costa del Pacífico, una luz débil cruza la oscuridad. Es una esfera de metal de apenas 80 centímetros de diámetro, reflejando la luz del sol mientras gira alrededor del planeta. Los hombres en la sala no pueden verla, solo la escuchan. Un pitido que viene del espacio, viajando sobre sus cabezas, repitiendo la noticia que ningún político ni general había querido oír. En ese sonido, tan simple, tan inocente, late el anuncio de una nueva era. El cielo ya no pertenece a nadie. El pitido del Sputnik continúa, regular, infinito, como el primer corazón mecánico de la humanidad. Entre 1955 y 1957, Estados Unidos vivía aún envuelto en la gloria técnica de su victoria en la Segunda Guerra Mundial. Los laboratorios del país eran los templos de la ciencia moderna. En Los Álamos, los físicos habían dominado el fuego atómico. En Boeing y Lockheed, los ingenieros habían llevado la aviación más allá del sonido. En los periódicos, los titulares hablaban de un futuro de prosperidad infinita, de autopistas interestatales, reactores civiles y aviones supersónicos. En la imaginación americana, el progreso era un patrimonio nacional. La prensa describía a los soviéticos con condescendencia, imitadores del acero,
obreros incansables pero incapaces de innovar. La propaganda alimentaba la idea de que la URSS solo podía copiar lo que Occidente ya había hecho mejor. Nadie en Washington dudaba de que el próximo gran paso de la humanidad, el salto al espacio, sería norteamericano. Los comités del Congreso hablaban de la frontera final, y los titulares se adornaban con la promesa de cohetes pintados con la bandera de las barras y estrellas. Mientras tanto, al otro lado del telón de acero, la realidad era distinta. La Unión Soviética seguía cicatrizando las heridas de una guerra que había arrasado su territorio. Millones de muertos, ciudades destruidas, fábricas reducidas a ruinas. Pero de esa devastación surgió una voluntad férrea. En los años posteriores a 1945, Moscú reconstruyó su país con un único propósito: demostrar que el socialismo podía no solo igualar, sino superar a Occidente en el campo donde éste se creía invencible, el de la ciencia y la tecnología. Mientras en Washington los debates se perdían entre presupuestos y jurisdicciones militares, en Moscú el Politburó canalizaba recursos sin límite hacia un objetivo casi simbólico: mirar al cielo antes que nadie. Los científicos soviéticos trabajaban bajo una consigna sencilla, escrita en un informe interno del Ministerio de Industria: quien controle la altura, controlará el futuro. A comienzos de 1956, los servicios de inteligencia estadounidenses detectaron actividad inusual en los desiertos de Kazajistán. Informes del Air Technical Intelligence Center mencionaban la construcción de una enorme plataforma de lanzamiento y la presencia de un cohete experimental conocido como R-7. Los analistas lo evaluaron con escepticismo. Demasiado pesado, demasiado costoso, demasiado ineficiente. En los márgenes del informe, un general escribió a mano: «No hay nada que temer de un misil que no puede despegar sin una grúa». El R-7, sin embargo, era otra cosa. Con una longitud de 30 metros y una potencia sin precedentes, era el primer cohete verdaderamente intercontinental. Nacido de la ingeniería militar, estaba destinado tanto a llevar una ojiva nuclear como eventualmente a poner un satélite en órbita. En Baikonur, un nombre que entonces nadie conocía, un grupo de ingenieros dirigidos por un hombre aún más desconocido, Sergei Korolev, trabajaba con una obsesión casi religiosa. En Washington, las agencias hablaban de plazos y estadísticas. En Moscú, trabajaban con hambre y fe. El orgullo americano confundía los límites con la seguridad. Creyendo que su liderazgo científico era eterno, Estados Unidos dejó de mirar hacia arriba, y mientras los generales dormían tranquilos bajo el resplandor de sus propias luces, en algún lugar del cielo del este, el futuro comenzaba a construirse en silencio. En los años 50, la carrera por el espacio no comenzó con cohetes, sino con hombres. En un extremo del mundo estaba Sergei Korolev, un ingeniero soviético de rostro ancho y mirada austera, que trabajaba bajo el nombre en clave del diseñador jefe. Nadie fuera del Kremlin conocía su identidad. En los informes oficiales ni siquiera aparecía su apellido. Para el Estado no era una persona, sino una función. Para sus colegas, una mente que bordeaba la genialidad. Korolev había sobrevivido a los gulags de Colima, condenado durante las purgas de Stalin por sabotaje industrial. Pasó 6 años en campos de trabajo, donde perdió los dientes y parte de su salud. Pero lo que no perdió fue su obsesión, la idea de que el futuro de la humanidad estaba más allá de la atmósfera. Cuando fue rehabilitado en 1944, regresó a Moscú decidido a convertir su condena en propósito. La prisión le había enseñado que el Estado podía destruir cuerpos,
pero también que podía mover montañas cuando elegía creer en algo. Y Korolev convenció al Estado de creer en el cielo. Sus proyectos iniciales con misiles R-1 y R-5 lo convirtieron en la figura central de la ingeniería espacial soviética. En 1956 ya no pensaba en armamento, sino en trascendencia. Quería demostrar que la Unión Soviética podía llegar antes al espacio, no para destruir, sino para demostrar poder sin disparar un solo tiro. En una reunión del Politburó, mientras los ministros discutían sobre la conveniencia de gastar recursos en un globo de propaganda, Korolev se levantó, colocó un esquema del cohete R-7 sobre la mesa y habló sin rodeos. No necesitamos palabras, camaradas, solo hechos. El silencio que siguió fue su mejor argumento. Mientras en Moscú las decisiones se tomaban en habitaciones cerradas, en Washington la ciencia se debatía a plena luz. Allí el nombre clave no era un ingeniero, sino un político. James Killian, asesor científico del presidente Eisenhower. Killian creía en un programa espacial civil, internacional y transparente. El espacio, decía, debe ser un laboratorio abierto, no un campo de batalla. Pero su voz competía con otras, más ruidosas. La Fuerza Aérea, la Marina y el Ejército discutían quién debía tener el control del dominio orbital. Cada rama reclamaba su propio presupuesto, sus propios científicos y su propio cohete. Las reuniones en el Capitolio eran interminables. Los comités se enredaban en rivalidades y egos. Los militares veían el cielo como una extensión del territorio. Los científicos como una frontera para la cooperación. Entre ambos, Eisenhower intentaba mantener el equilibrio político. Temía que un programa militarizado provocara a los soviéticos y desencadenara una crisis diplomática. Su estrategia era clara: avanzar lentamente, sin provocar. Pero en el mundo real, la velocidad era poder. Mientras en Estados Unidos los informes se amontonaban sobre los escritorios del Pentágono, en la Unión Soviética los técnicos ensamblaban piezas en hangares improvisados, trabajando 16 horas al día, impulsados por la certeza de que cada segundo perdido podía costarles la gloria. Dos visiones del cielo, dos lenguajes del progreso. En Moscú, el silencio del trabajo. En Washington, el ruido de los comités. El 15 de mayo de 1957, Korolev escribió una nota a su adjunto, Tikhon Rabov. Los americanos hablan del espacio. Nosotros vamos a habitarlo. Esa frase definía la diferencia entre ambos mundos. Mientras la burocracia estadounidense afinaba discursos, la Unión Soviética se preparaba para lanzar un sonido. Un pitido que no sería una amenaza, sino una declaración. El cielo ya no les pertenece. En 1955, el presidente Eisenhower aprobó oficialmente la creación del primer programa satelital estadounidense. Lo bautizaron Proyecto Vanguard, un nombre que evocaba liderazgo y modernidad. Pero desde su origen, aquel programa nació entre disputas y egos. La Marina de los Estados Unidos, empeñada en demostrar su relevancia en la nueva era de los cohetes, se impuso sobre la Fuerza Aérea y el Ejército para dirigir la operación. Los científicos civiles, encabezados por el laboratorio Naval Research, prometieron que el proyecto sería un símbolo de transparencia ante el mundo. Un satélite científico, abierto, no militar, lanzado en nombre de la humanidad. En los despachos de Washington, la idea sonaba perfecta. El mensaje político era claro. El espacio sería un territorio de paz. Pero en el lenguaje del Pentágono, paz significaba debilidad. Los generales desconfiaban del enfoque civil. Los rusos no publican sus experimentos en revistas científicas, murmuraban. Y nosotros vamos a enviar notas de prensa antes de lanzar cohetes. Para los militares,
La lentitud burocrática era casi un insulto estratégico. Aún así, la Casa Blanca mantuvo su decisión. Eisenhower temía que un programa espacial militarizado pudiera ser interpretado por la Unión Soviética como una provocación, y estaba decidido a evitar una nueva carrera armamentística. El espacio debe servir a la ciencia, no a la guerra, insistía en cada reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Pero esa prudencia, en un mundo que se movía al ritmo del miedo, iba a costarles la delantera. En los laboratorios de la Marina, el Vanguard avanzaba con la solemnidad de una tesis académica. Los ingenieros luchaban contra un problema tras otro: turbinas que no arrancaban, válvulas que se congelaban, combustibles que se descomponían en pleno ensayo. Los cohetes de prueba se desintegraban en el aire o se inclinaban a los pocos segundos del lanzamiento. Los técnicos registraban cada fracaso con la meticulosidad de científicos, no con la urgencia de soldados. Y mientras los comités pedían más tiempo, en Moscú el calendario se acortaba. La CIA, a través de sus redes de observación, comenzó a enviar reportes inquietantes. En Kazajistán se detectaba actividad inusual: convoyes ferroviarios con grandes estructuras cilíndricas, nuevas antenas de rastreo, torres que surgían del desierto. Probablemente infraestructura de pruebas de misiles, decía el informe. Nadie en Washington lo tomó demasiado en serio. El documento fue archivado bajo el sello Routine Intelligence. En noviembre de 1956, el Vanguard realizó su primer vuelo suborbital de prueba. El cohete ascendió apenas unos kilómetros antes de explotar sobre el Atlántico. Los fragmentos llovieron sobre el mar, iluminando la noche con destellos azules. En la sala de control, los ingenieros permanecieron de pie, en silencio, mientras la nube de combustible ardía sobre el horizonte. Un observador del Departamento de Defensa anotó en su libreta: progreso lento, pero prometedor. El contraste con la URSS era total. Allí los fracasos eran secretos y los éxitos absolutos. Cada explosión en Baikonur se enterraba bajo una montaña de confidencialidad. Cada logro se convertía en símbolo de triunfo colectivo. En Estados Unidos, cada intento fallido era una fotografía en los periódicos. En la sala de reuniones del Pentágono, las tensiones crecían. La Fuerza Aérea presionaba para tomar el control del programa y usar los nuevos misiles Atlas, capaces de lanzar cargas más pesadas. Pero Eisenhower se mantuvo firme. El espacio debía seguir siendo civil. Esa decisión, noble en su intención, terminaría revelándose trágicamente ingenua. Un día de diciembre de 1956, durante una reunión rutinaria, un general, con la chaqueta desabrochada y un cigarro entre los dedos, resumió el pensamiento común con una sonrisa segura. Los rusos no llegarán primero. No pueden ni alimentar a su pueblo. En esa frase se condensó la arrogancia de toda una nación. Y mientras los ingenieros estadounidenses reparaban válvulas, en el otro lado del planeta, un cohete gigante esperaba su turno bajo la nieve del desierto kazajo. Moscú, verano de 1957. El aire estaba cargado de un calor húmedo y las oficinas del Instituto de Investigación Científica número 88, en las afueras de la ciudad, olían a metal y a papel quemado. En una sala sin ventanas, Sergei Korolev revisaba los últimos informes de inteligencia soviética. Los documentos, traídos directamente desde la embajada en Washington, hablaban del proyecto Vanguard y de sus próximos lanzamientos. Los estadounidenses planeaban poner su primer satélite en órbita antes de fin de año. Korolev leyó el informe 2 veces, en silencio, y luego lo dejó sobre la mesa. Sabía lo que significaba. El tiempo, su enemigo más antiguo,
acababa de regresar. Convocó a su equipo esa misma noche. Ingenieros, técnicos, matemáticos, hombres exhaustos que llevaban años trabajando en el cohete R-7. En el pizarrón, Korolev dibujó un círculo pequeño, casi una mancha de tiza. «Esto», dijo, «será nuestro satélite. Nada más». Hubo un murmullo. Algunos esperaban un proyecto mucho más ambicioso. Laboratorios orbitales, cámaras, sensores científicos. Pero él sacudió la cabeza. «No hay tiempo para adornos. El primer satélite debe ser simple y debe hablar». Un joven ingeniero, aún con el uniforme arrugado del turno anterior, levantó la mano. «¿Qué dirá esa voz, camarada ingeniero?» Korolev se detuvo un instante, mirando el círculo de tiza. Luego sonrió con una calma que desmentía el cansancio en su rostro. «Dirá que ya no están solos en el cielo». La idea era tan audaz como elegante. El satélite no llevaría cámaras ni instrumentos de medición, solo un transmisor de radio capaz de emitir un pitido continuo. Ese sonido, monótono, simple, inconfundible, sería la prueba de que un objeto soviético estaba orbitando la Tierra. Bastaría con escucharlo para entenderlo. El proyecto fue aprobado bajo el nombre en clave PS-1, Prosteichi Sputnik, satélite simple. Pero para Korolev y para los pocos que conocían su existencia, aquel nombre tenía otro significado. Sputnik significaba compañero de viaje. Era un símbolo, no de dominio, sino de presencia. El primer objeto humano que acompañaría a la Tierra en su recorrido alrededor del Sol. Los ingenieros comenzaron a trabajar con una precisión que rayaba en la obsesión. Cada tornillo era revisado, cada circuito soldado a mano. El cuerpo del satélite sería una esfera de aluminio pulido, de apenas 80 centímetros de diámetro. En su interior, un transmisor de un solo vatio de potencia y 2 baterías químicas capaces de sostener la señal durante 3 semanas. En su superficie, 4 antenas curvas, como las patas de un insecto, diseñadas para enviar el pitido a todas las direcciones del espacio. En paralelo, el equipo de lanzamiento en Baikonur preparaba el cohete R-7 para una nueva misión. El misil, concebido originalmente para llevar una cabeza nuclear, sería adaptado para elevar esa esfera hacia el espacio. Era una paradoja perfecta. El arma más destructiva jamás creada por el hombre se convertiría en la escalera hacia las estrellas. Durante las siguientes semanas, Korolev apenas dormía. Supervisaba el ensamblaje, revisaba los cálculos orbitales y corregía a mano los planos de cada componente. Su carácter severo intimidaba a todos, pero su visión mantenía al equipo unido. En sus breves momentos de descanso, caminaba por el pasillo exterior del laboratorio, fumando cigarrillos que rara vez terminaba. Sabía que la historia no recordaría los intentos fallidos, solo al primero. Una tarde, mientras observaba cómo colocaban el satélite sobre su soporte, uno de los ingenieros comentó en voz baja: «No parece gran cosa, camarada». Korolev lo miró sin levantar la voz. Tampoco lo parecía el primer avión de los hermanos Wright. El satélite fue embalado en una caja de madera y enviado en tren hacia el cosmódromo. En los documentos oficiales figuraba como equipo de medición atmosférica. Nadie fuera del círculo más estrecho conocía su verdadero propósito. En los días siguientes, mientras en Washington los comités del Congreso debatían sobre presupuestos y el proyecto Vanguard seguía acumulando retrasos, en una base perdida del desierto kazajo, un pequeño objeto metálico esperaba bajo una lona gris. Era el Sputnik, el compañero de viaje de toda la humanidad, y estaba listo para hablar. El cosmódromo de Baikonur
era un lugar que no aparecía en ningún mapa. Una extensión infinita de desierto en Kazajistán, donde el horizonte se perdía en una línea de polvo y silencio. Las temperaturas variaban entre el calor insoportable del día y el frío cortante de la noche. A simple vista, era un paisaje muerto, pero bajo esa tierra agrietada se estaba construyendo el corazón del futuro. Allí, rodeado de barracones de madera, hangares improvisados y torres metálicas que brillaban bajo el sol, se ensamblaba el cohete R-7 Semyorka, el más grande que el mundo había visto. 30 metros de altura, más de 200 toneladas de peso, 4 motores principales y un poder que excedía cualquier misil conocido. Nació como arma. Su propósito inicial era lanzar una ojiva nuclear sobre América del Norte. Pero Sergei Korolev lo había transformado en algo distinto. Donde otros veían un vector de destrucción, él veía una escalera. Un cohete no sabe lo que transporta, solía decir. Solo sabe subir. Las primeras pruebas fueron un catálogo de desastre. Los ingenieros trabajaban sin descanso, con herramientas prestadas, materiales de baja calidad y una infraestructura que se caía a pedazos. Los motores estallaban antes de alcanzar el empuje necesario. Las válvulas se congelaban a media ignición. Los tanques de combustible se deformaban con el calor del verano. Había días en que el suelo del desierto se llenaba de restos calcinados y los técnicos salían de los refugios cubiertos de polvo, apuntando cifras en sus cuadernos sin levantar la voz. Korolev dormía poco y hablaba menos. A veces recorría el sitio de pruebas con las manos cruzadas a la espalda, escuchando los informes técnicos, como si midiera el pulso de un paciente moribundo. Su autoridad era absoluta, pero no necesitaba gritar para ejercerla. Todos sabían que detrás de su serenidad había una tensión permanente, un reloj invisible que marcaba los segundos que los separaban del fracaso o la gloria. Los cálculos orbitales se revisaban una y otra vez. Los matemáticos trabajaban de noche, las luces de sus mesas convertidas en pequeños faros en medio del desierto. Los soldados encargados de la seguridad no sabían exactamente qué protegían, pero percibían que era algo inmenso. El 15 de mayo de 1957, el R-7 realizó su primer intento de vuelo completo. El cohete se elevó lentamente, rugiendo contra el cielo, pero a los 90 segundos, el sistema de control perdió estabilidad. Las llamas envolvieron la estructura y los fragmentos cayeron sobre la estepa. Korolev no se movió, solo pidió que apagaran los cronómetros. «Analicen los datos», dijo en voz baja. «Volveremos a intentarlo». Durante semanas, el fracaso fue rutina. En los informes, las palabras «falla estructural», «ignición incompleta» y «desvío de trayectoria» se repetían como una letanía. Sin embargo, cada error los acercaba un poco más al éxito. Cada explosión era un experimento, cada pérdida, una lección. Finalmente, el 21 de agosto de 1957, tras meses de ajustes y noches sin sueño, el R-7 despegó por completo. El rugido del motor hizo temblar la tierra. La columna de fuego se elevó hasta perderse en el azul. 2 minutos después, los monitores confirmaron lo imposible. La primera etapa se había separado con éxito, luego la segunda. A los 22 minutos, la señal del cohete seguía activa. Había completado su vuelo. Los técnicos estallaron en aplausos contenidos. Algunos lloraban sin entender por qué. Korolev, inmóvil, observó los gráficos del radar. Luego tomó su cuaderno de cuero y escribió una sola frase. «Ahora podemos alcanzar cualquier punto del planeta». Nadie lo sabía aún, pero aquel mismo cohete, concebido como arma, probado como milagro, se convertiría en el vehículo del Sputnik. El lanzamiento del satélite fue programado para octubre de 1957. Korolev
regresó a Moscú con la expresión de quien lleva un secreto que el mundo todavía no puede comprender. En su bolso llevaba una libreta y en ella los cálculos que abrirían la puerta al cielo. 4 de octubre de 1957, 22:28 hora de Moscú. El desierto de Baikonur respira un aire seco, metálico, atravesado por un viento que levanta polvo y silencio. Sobre la plataforma de lanzamiento número 1, el coloso R-7 se alza bajo un cielo sin luna. A su alrededor, las luces de los reflectores pintan de blanco los depósitos de combustible, los cables, las sombras alargadas de los técnicos que corren de un lado a otro, murmurando números. Dentro del búnker de control, Sergei Korolev observa el reloj. Lleva la gorra en la mano, los ojos fijos en el panel de comunicaciones. El sudor le recorre la frente, aunque el aire acondicionado esté encendido. A su lado, los operadores repasan listas de verificación con voces tensas. Las palabras suenan en código, rítmicas, casi rituales. Presión de oxígeno nominal. Temperatura de la cámara estable. Autodestrucción inactiva. El silencio que sigue a cada reporte parece durar una eternidad. Afuera, la cuenta regresiva resuena a través de los altavoces. 10, 9, 8. El rugido de los motores corta la noche. Un sonido grave, antiguo, casi animal. Las torres de soporte se separan. El suelo tiembla. Una nube de fuego y vapor envuelve la base. 3, 2, 1. El R-7 comienza a moverse. Lentamente al principio, como si dudara, y luego con decisión, dejando tras de sí una columna de fuego que ilumina el desierto. Desde el exterior, los técnicos miran hacia arriba con las manos en los bolsillos, cegados por la luz. Uno de ellos murmura: «Parece que la Tierra no quiere soltarlo». El cohete se eleva, se inclina hacia el este y desaparece entre las nubes bajas del horizonte. En el centro de control, el sonido de los motores se disuelve en un zumbido distante. Las pantallas parpadean. Nadie habla. Solo el eco de los instrumentos llena la sala. Pasan 30 segundos. 1 minuto. 2. Un ingeniero rompe el silencio. Primera etapa, separada. El murmullo de alivio es breve. Aún falta lo peor. A los 6 minutos de vuelo, la segunda etapa continúa estable. Los cálculos indican que si todo sigue igual, el satélite alcanzará la órbita en menos de 3 minutos. Pero los monitores están en blanco. No hay confirmación. No hay señal. Solo la espera. En Kamchatka, a miles de kilómetros, los operadores de la estación de rastreo se inclinan sobre los receptores, atentos a la frecuencia asignada. Un hombre se quita los auriculares, los limpia con la manga y vuelve a colocárselos. De pronto, escucha algo. Un sonido débil, casi imperceptible. Beep, beep, beep. «Tenemos señal», grita, y la voz viaja por la línea directa hasta Moscú. En el búnker de control, Korolev cierra los ojos y aprieta el auricular con ambas manos. La señal retumba en su oído, rítmica, precisa, viva. No hay aplausos, nadie grita, solo el sonido del pitido llenando la sala, como si fuera el pulso de la tierra. «Funciona», murmura Korolev, apenas audible. Durante un instante, los hombres de Baikonur no son conscientes de lo que han hecho. No piensan en banderas ni en ideologías. Solo sienten el vértigo de haber cruzado un límite invisible. Por primera vez en la historia, un objeto creado por el ser humano gira alrededor del planeta. Allá arriba, a 300 kilómetros de altura, una esfera de metal del tamaño de un balón de playa comienza su viaje. Refleja la luz del amanecer sobre Siberia y envía su mensaje al vacío. Pip, pip, pip. Nadie puede verlo aún, pero su voz ya pertenece al mundo. En esa noche fría del desierto, la humanidad se convirtió, sin saberlo,
en una especie que había aprendido a dejar huellas en el cielo. En la madrugada del 5 de octubre de 1957, mientras en Baikonur aún se limpiaban los restos de combustible de la plataforma, el hemisferio occidental despertaba con un sonido que no venía de la Tierra. En una pequeña estación de radio de Illinois, un locutor de voz grave interrumpió su programa habitual de música ligera. «Señoras y señores», dijo con incredulidad, «lo que están escuchando ahora mismo no es una interferencia, es una señal enviada desde el espacio exterior por la Unión Soviética». De fondo, el micrófono captó un pitido metálico, repetido, constante. «Bip, bip, bip». El sonido viajó por las ondas y cruzó el continente. En minutos fue retransmitido por decenas de emisoras. Miles de hogares americanos escucharon, desde sus radios de cocina, el eco de algo que ningún ser humano había escuchado jamás. La voz de un objeto humano orbitando sobre sus cabezas. Astrónomos aficionados salieron al exterior esa misma noche con prismáticos y cámaras improvisadas. En los cielos despejados de Arizona, Kansas y California, un punto luminoso cruzaba lentamente el firmamento. No brillaba más que una estrella, pero se movía con precisión matemática, recorriendo el cielo cada 96 minutos. No era un meteoro, no era un avión, era el Sputnik. Los periódicos del día siguiente imprimieron titulares que cambiarían el lenguaje del poder. Los rusos lanzan el primer satélite artificial. El espacio rojo. Moscú conquista el cielo. En las redacciones, los editores no sabían si la noticia debía ir en la sección de ciencia o en la de defensa. Los jefes militares sí lo sabían. Era ambas cosas. En Washington, el Pentágono reunió una sesión de emergencia. En la sala principal, los oficiales observaban fotografías del satélite y copias de las trayectorias calculadas por los observatorios civiles. El secretario de Defensa intentó mantener la compostura. «Un satélite que transmite una señal. Nada más», dijo. Pero nadie lo creyó. Los estrategas entendieron enseguida la implicación. Si un satélite soviético podía volar sobre Estados Unidos, también podían hacerlo sus misiles. El cielo, hasta entonces considerado el escudo natural del país, se había convertido en su vulnerabilidad más grande. Los generales se miraron en silencio. Había una mezcla de incredulidad y humillación. Durante años, habían asegurado que los soviéticos estaban décadas por detrás en desarrollo tecnológico. Y ahora, mientras discutían entre sí, el pitido del Sputnik sonaba en cada radio, cada laboratorio, cada universidad del mundo. Un coronel joven, de rostro pálido, rompió el silencio con una frase que nadie quiso repetir en voz alta. «Nos ganaron con una pelota de metal. Esa pelota de 83 kilos había hecho más que cualquier bomba. Había perforado la muralla invisible del orgullo americano. En cuestión de horas, la confianza que había sostenido al país desde Hiroshima se desmoronó. Los norteamericanos se dieron cuenta de que el enemigo no solo los alcanzaba, los estaba observando desde arriba. Mientras tanto, en los cielos del mundo, el Sputnik seguía girando. Cada 96 minutos, su voz metálica atravesaba el aire, inmutable, casi burlona. «Bip, bip, bip». El sonido que despertó al planeta entero no tenía melodía, ni palabras, ni amenaza. Pero en él se escuchaba algo más profundo, la confirmación de que el cielo ya no pertenecía a nadie, y que la historia acababa de moverse, silenciosamente, hacia el espacio. En Moscú, la mañana del 5 de octubre de 1957 amaneció distinta. El aire era frío, pero en las calles había un calor que no provenía del sol. Los periódicos se agotaron en las primeras horas. En la portada de Pravda,
el titular ocupaba toda la página. El genio del pueblo soviético ha abierto el camino hacia las estrellas. Debajo, una fotografía mostraba al pequeño satélite esférico, con sus antenas extendidas, flotando sobre un fondo negro. Era más que un logro científico, era una proclamación de fe. Las emisoras de radio repetían la noticia sin descanso. En fábricas, escuelas y plazas, el pitido del Sputnik se transmitía por altavoces. Los trabajadores levantaban la vista como si pudieran verlo cruzando el cielo. Los niños dibujaban cohetes en sus cuadernos. Para la propaganda soviética, no se trataba solo de una victoria tecnológica, sino moral. El mensaje era simple y devastador. El socialismo había alcanzado el espacio antes que el capitalismo. Korolev, que observaba las celebraciones desde la ventana de su oficina, permanecía en silencio. Sabía que detrás de cada aplauso había años de hambre, miedo y sacrificio. Sabía que el éxito era tan frágil como el metal que giraba sobre el planeta. Pero por un instante dejó que la euforia se filtrara. Lo habían logrado. Mientras tanto, fuera del bloque comunista, el eco de la noticia adquiría otro tono. En Londres, los analistas del Ministerio de Defensa se reunieron de urgencia. En París, los periódicos hablaban de una revolución en el cielo. Pero en Washington, la palabra más repetida era miedo. Los observatorios civiles confirmaban que el Sputnik completaba una órbita cada 96 minutos, pasando sobre América del Norte, Europa y el Pacífico. La simple existencia de un satélite soviético significaba que Moscú podía enviar objetos al espacio y que, en teoría, podía hacerlos caer sobre cualquier punto del planeta. En los despachos del Pentágono, el mapa del mundo adquirió un nuevo significado. Las líneas fronterizas ya no eran relevantes. El espacio, hasta entonces considerado un vacío, se había convertido en una autopista abierta sobre todas las naciones. El cielo, el mismo cielo que durante décadas había simbolizado libertad, empezaba a sentirse como un techo vulnerable. Los aliados de Estados Unidos exigieron respuestas. En Londres, un 1170 parlamentario británico declaró: si pueden poner un satélite en órbita, pueden colocar una bomba sobre Nueva York, Londres o Berlín. En Tokio, los titulares preguntaban: ¿quién controla el cielo? Y en Washington, los congresistas se lanzaron unos contra otros en busca de culpables. Eisenhower, sereno en apariencia, convocó a sus asesores científicos. Su preocupación no era solo militar, era psicológica. El problema, dijo, es que el enemigo ha demostrado que puede soñar más rápido que nosotros. Las redacciones de los periódicos estadounidenses se llenaron de editoriales que mezclaban admiración y alarma. The New York Times publicó una frase que resumía el sentimiento colectivo: el hombre ha tocado las estrellas y lo ha hecho con acento ruso. En pocos días, el pitido del Sputnik dejó de sonar como una curiosidad científica y se transformó en un recordatorio constante. Cada vez que cruzaba el cielo nocturno, los radares lo seguían, los astrónomos lo fotografiaban y millones de personas lo observaban desde sus patios, preguntándose si ese punto de luz era una promesa o una amenaza. En Moscú lo celebraban como un amanecer. En Washington lo veían como una sombra. El cielo, antes símbolo de libertad, se había convertido en territorio de miedo. Y en apenas 24 horas, la Guerra Fría había dejado de ser terrenal. El impacto del Sputnik fue inmediato. En los Estados Unidos, el pitido del satélite soviético se convirtió en un símbolo de vergüenza nacional. En un país acostumbrado a dominar todos los ámbitos de la ciencia,
La idea de que los rusos hubieran llegado primero al espacio golpeó más fuerte que cualquier bomba. Los titulares hablaban de "el día que América perdió el cielo". Las caricaturas mostraban al tío Sam mirando hacia arriba, asustado, mientras un pequeño punto rojo orbitaba sobre su cabeza. En las universidades, los estudiantes debatían sobre la caída del orgullo tecnológico. En los hogares, los padres escuchaban las noticias con incredulidad. La sensación de seguridad que había definido la era posterior a la Segunda Guerra Mundial se desmoronaba. Si los soviéticos podían poner algo en órbita, también podían lanzar algo desde ella. El espacio, que hasta entonces había sido un territorio abstracto, se volvió tangible, amenazante, real. Eisenhower comprendió que no bastaban los discursos. En noviembre de 1957, reunió a sus asesores en el despacho oval. Los reportes eran claros. La Unión Soviética había ganado la primera batalla del espacio. La respuesta debía ser total. No una represalia militar, sino una revolución científica. No podemos permitir que el próximo siglo comience en ruso, dijo. La decisión fue inmediata. El presidente ordenó la creación de una agencia espacial unificada que concentrara los esfuerzos dispersos de las Fuerzas Armadas, las universidades y la industria civil. Nació así, en julio de 1958, la NASA, la National Aeronautics and Space Administration. En su decreto fundacional se leía una frase que resumía el nuevo espíritu americano: donde haya espacio, habrá competencia, y donde haya competencia, habrá progreso. Pero Eisenhower sabía que el problema no era solo de tecnología, era de conocimiento. El Sputnik había demostrado que la educación soviética producía ingenieros capaces de superar a sus pares estadounidenses. En respuesta, el Congreso aprobó una de las leyes más trascendentes del siglo XX, la Ley de Educación Nacional de Defensa, NDEA. Por primera vez, el Estado norteamericano inyectó miles de millones de dólares en la enseñanza de matemáticas, física, química e ingeniería. Se crearon becas, laboratorios y programas de investigación. La ciencia se convirtió en cuestión de seguridad nacional. Mientras tanto, en laboratorios y bases secretas, los ingenieros trabajaban en silencio en una nueva generación de satélites. No eran científicos civiles, ni soñadores del espacio. Eran hombres del Pentágono. Los proyectos Discoverer y Corona, camuflados como misiones científicas, eran en realidad los primeros intentos de construir satélites de reconocimiento capaces de fotografiar desde la órbita las instalaciones militares soviéticas. En hangares sin nombre, en California y en Utah, se desarrollaban cámaras que podían distinguir un avión en una pista desde cientos de kilómetros de altura. Cada uno de esos programas nació del mismo impulso que había lanzado el Sputnik: la necesidad de ver. La diferencia era que ahora Estados Unidos ya no miraba hacia el cielo con soberbia, sino con urgencia. La humillación se había transformado en un combustible más poderoso que el queroseno líquido de los cohetes. Por primera vez desde Hiroshima, los estadounidenses sintieron miedo del cielo, y ese miedo se convirtió en movimiento. Los periódicos que una semana antes hablaban de derrota, ahora escribían sobre una nueva carrera. El país entero se reeducaba para alcanzarlo todo: el conocimiento, el espacio, el futuro. La era de la complacencia había terminado. El Sputnik había despertado a una nación, y como tantas veces en la historia, el miedo se transformó en impulso. El lanzamiento del Sputnik cambió la naturaleza de la Guerra Fría para siempre. Lo que hasta 1957 había sido una competencia por territorios, ejércitos y armas nucleares,
se convirtió de repente en una carrera por algo mucho más grande: el futuro. El cielo, antes vacío, se transformó en un campo de batalla simbólico, donde cada órbita, cada misión y cada fragmento de metal significaban poder, prestigio y supervivencia. La Unión Soviética había conquistado el primer escalón. Pero para ambos bandos, ese logro era solo el comienzo. El espacio ya no era un sueño científico ni una promesa filosófica. Era una herramienta de dominio político. Los cohetes que podían lanzar satélites también podían lanzar armas. Los radares que rastreaban estrellas servían para vigilar enemigos. Y cada paso hacia el cosmos era, en el fondo, un paso más dentro de la guerra. En Moscú, Sergei Korolev continuó trabajando en silencio, como siempre. Bajo su dirección, el equipo soviético diseñó una cápsula que llevaría el nombre de Vostok. 4 años después del Sputnik, el 12 de abril de 1961, el mismo cohete R-7 que había puesto en órbita aquella esfera metálica lanzó al primer ser humano al espacio, Yuri Gagarin. Su voz, transmitida por radio, resonó en millones de hogares. La Tierra es azul. Para el Kremlin fue la victoria definitiva. Para el mundo, una revelación. Por primera vez en la historia, el ser humano había visto el planeta entero con sus propios ojos. El eco del Sputnik se transformó en una nueva melodía, la de una civilización que comenzaba a comprender su pequeñez. En Estados Unidos la respuesta fue inmediata. En enero de 1958, apenas 3 meses después del Sputnik, los norteamericanos lanzaron su propio satélite, el Explorer 1. Fue un éxito técnico modesto, pero político y moralmente crucial. Demostraba que el país podía recuperarse, que la derrota no era permanente. De ahí en adelante el progreso fue vertiginoso. El proyecto Mercury, luego Gemini y finalmente Apolo, el programa que llevaría al hombre a la Luna. Sin embargo, incluso en el momento más glorioso de esa carrera, el 20 de julio de 1969, cuando Neil Armstrong pisó el polvo lunar, el eco del Sputnik seguía presente. Los ingenieros que habían trabajado noche y día para cumplir la promesa de Kennedy recordaban aquella primera señal metálica, repetitiva, casi infantil. Ese sonido había sido el detonante de todo. Una noche, en un laboratorio de Huntsville, Alabama, mientras desmontaban equipos tras la misión Apolo 11, 2 ingenieros veteranos se quedaron observando un viejo receptor de radio guardado como recuerdo. Uno de ellos, canoso, preguntó: ¿por qué corrimos tanto? El otro sonrió, encendiendo un cigarrillo. Porque un día oímos un pitido que nos hizo mirar hacia arriba. El Sputnik había desaparecido hacía años, quemado al reentrar en la atmósfera, pero su mensaje seguía orbitando en la mente de todos los que lo habían escuchado. Había sido la chispa que encendió una nueva era. A partir de aquel pitido, la humanidad comprendió que el cielo no era el límite, sino el comienzo, y que en la historia de la civilización, a veces basta un solo sonido para despertar a un planeta entero. Regresamos a 1957. El cielo sobre el planeta sigue oscuro, pero en esa oscuridad hay un sonido que no pertenece a la Tierra. A 300 kilómetros de altura, una pequeña esfera metálica de apenas 80 centímetros continúa su viaje alrededor del mundo, enviando su señal cada 0,3 segundos. Bip, bip, bip. Esa voz, fría y mecánica, atraviesa las noches del planeta. Se escucha en estaciones de radio, en mínimo 900 laboratorios, en sótanos llenos de antenas improvisadas. Cada pitido es una afirmación simple y poderosa. El ser humano ha dejado su huella más allá de la atmósfera. En Moscú, Sergei Korolev contempla una maqueta del satélite en su despacho. Está exhausto,
pero no sonríe. Sabe que lo que comenzó como un proyecto secreto se ha convertido en un símbolo para toda la humanidad. El Sputnik no lleva armas ni cámaras, ni es una amenaza, es una voz. Una voz que dice al vacío: estamos aquí. Al otro lado del mundo, en Washington, los generales y científicos del Pentágono escuchan la grabación del pitido con los labios apretados. No hay necesidad de traducción. Entienden su significado. Es la confirmación de que el cielo ya no pertenece a nadie, de que la frontera definitiva se ha desplazado hacia arriba. El espacio, que hasta esa noche había sido sinónimo de libertad, ahora pertenece a todos y a nadie al mismo tiempo. El mundo ha cambiado. Las fronteras ya no se trazan con mapas, sino con órbitas. El poder ya no se mide en ejércitos, sino en altitud. Y sin embargo, en ese cambio monumental hay algo profundamente humano. El Sputnik no amenaza, no observa, no conquista, solo habla. Y su mensaje, repetido una y otra vez, en la frecuencia de 20 megahercios, no es una proclama de guerra ni una declaración política. Es una constatación de existencia. Estamos aquí. Korolev apaga las luces de su oficina y observa el reflejo del modelo en el vidrio de la ventana. No sabe cuánto durará ese pequeño satélite antes de caer, pero comprende que, mientras su señal siga viva, el planeta entero lo estará escuchando. En el silencio del Kremlin suena el último eco del pitido metálico. Bip, bip, bip. En esos intervalos se resume todo: el miedo, la ambición, la curiosidad y la esperanza de una especie que acaba de descubrir que su hogar es más pequeño de lo que creía. El cielo había dejado de ser un símbolo de dominio. Se había convertido en una frontera. Y por primera vez, la humanidad entendió que mirar hacia arriba era también mirar hacia el futuro.